Muy bien, pues vamos a acercarnos a la palabra. Recordad que estamos hablando, en las últimas semanas he estado hablando sobre una realidad que quizás no siempre podemos ser conscientes, es la realidad espiritual, la batalla espiritual. En el mundo en el que estamos, muy materialista, trata de negar la realidad de un mundo espiritual. Pero es que existe esa realidad espiritual. Es auténtica, es real, la podemos experimentar los creyentes día a día. Ahora mismo podemos estar experimentando esa batalla espiritual que estamos librando los creyentes. Porque hay un enemigo que trata evidentemente de estorbar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y trata de apartarnos y alejarnos de Él. Esa es la batalla en la que nosotros nos encontramos, especialmente. La batalla del cristiano consiste en creer o en no creer. Y hay un enemigo que va a intentar dinamitar nuestra confianza en el Señor, nuestra dependencia de Él. Saber que lo que estábamos cantando hace un momento, Dios es bueno. Hay un enemigo que trata de destruir nuestra confianza de que Dios es bueno, aún en medio de las tragedias de la vida. Ese es el enemigo, como si recordáis la semana pasada estuvimos hablando, ¿no? Viene el enemigo, susurra a nuestros oídos, ¿para qué? ¿Vale la pena confiar en Dios para esto? Bueno, pues esa es la realidad de la batalla que estamos librando. Y esa es la realidad de lo que realmente también todos los creyentes estamos enfrentando. Y hoy me gustaría que siguiéramos viendo las dos piezas que nos falta de la armadura de Dios. Hasta ahora hemos visto el cinturón de la verdad, hemos visto la coraza de justicia, hemos visto las sandalias del Evangelio de la paz y hemos visto también el escudo de la fe. Y nos faltan dos, que son las que vamos a ver en esta mañana, en el versículo 17 de Efesios 6. Y me gustaría que pudiéramos, a través de la palabra, pues seguir entendiendo y recibiendo, utilizando los recursos que Dios nos ha dado, los recursos espirituales, para poder hacer frente también a las batallas que estamos cada uno de nosotros librando. Y me gustaría, teniendo en cuenta lo que vamos a estar compartiendo, hacer un par de preguntas. Sabéis que me gustan las preguntas, ¿no? Una de las preguntas es, permíteme la pregunta, si murieras hoy, Dios no quiera, pero imagínate, como dije el otro día, eso nos llega a todos, nos tiene que llegar a todos un día. Tú imagínate que si mueres hoy, ¿a dónde irías? ¿Cuál es la convicción más profunda que hay en tu corazón sobre qué es lo que ocurrirá con tu vida? Esa es una pregunta muy importante que tenemos que responder y que tenemos que, evidentemente, saber contestar. Otra pregunta que me gustaría plantear y comentar es, ¿cómo sé que soy un verdadero cristiano? ¿Cómo lo sé? ¿Qué es lo que hace de mí un auténtico cristiano o otra cosa? Porque la palabra además nos habla de una manera clara sobre esta cuestión. Y eso es algo que me gustaría que respondiéramos también a la luz de lo que vamos a ver en esta mañana, en estos dos versículos, en este versículo, de Efesios, versículo 17. Pero antes, permitidme que ore y que pedamos la ayuda del Señor. Necesitamos que Dios sea el que nos ayude a tener oídos prestos para escuchar su voz y su palabra. Amén. Señor, queremos rogarte tu ayuda. Señor, queremos escuchar con corazones prestos, con un corazón dispuesto, dócil, humilde, a escuchar lo que tú quieres decirnos. Señor, ayúdanos, no solo a escuchar, sino a vivir, a desear vivir a la manera en la que tú nos enseñas en tu palabra, porque es la mejor manera. Tu palabra dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y lo creemos, Señor. Y queremos pedirte que nos ayudes a vivir de esa manera. Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a cada uno de mis hermanos, ayuda a aquellos que nos están visitando, Señor, a entender lo que tú quieres. Y usa este vaso de barro, Señor, dame palabras en mi torpeza, ayúdame a expresar lo que tú quieres
y quita de mi boca cualquier cosa que no venga de ti. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 17 de Efesios, encontramos en el versículo 17 que dice lo siguiente, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, encontramos aquí metáforas, ¿no? No estamos en una guerra literal, física, es una guerra espiritual, pero que evidentemente utilizamos armas espirituales, porque eso es lo que encontramos también en 2 Corintios que nos está diciendo. Encontramos entonces la quinta pieza de esa armadura de Dios que nos ha dado los cristianos, que es el yelmo de la salvación. ¿Y eso qué es? Dice la primera parte del versículo 16, dice, y tomad el yelmo de la salvación. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando del yelmo de la salvación? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Bueno, el yelmo, ¿qué era? Literalmente era un casco que utilizaban los romanos, los soldados romanos, y que cada uno hacía. Era normalmente de metal, de hierro, de bronce, con piezas de cuero, y que al final era algo que los soldados utilizaban para proteger sus propias cabezas, ¿no? de las agresiones de los enemigos, del ejército enemigo. Y evidentemente guardar y proteger su cabeza de no ser herida con flechas, con espadas, con lo que fuera, ¿no? Entonces, al final lo que estamos viendo es que ese yelmo tiene que ver algo con el hecho de la protección de nuestra cabeza, de nuestra mente, de aquello que nosotros estamos evidentemente pensando, porque esa es precisamente una de las realidades que los creyentes enfrentamos. Satanás viene a tratar de confundirnos, de engañarnos, de acusarnos. De hecho, eso es precisamente lo que encontramos en las Escrituras. Su fin es precisamente dañar nuestra confianza en el Señor, dañar y frustrar nuestra dependencia del Señor, para que nosotros podamos vivir sin tener en cuenta a Dios. Y empieza evidentemente con esa realidad de ataque a nuestras cabezas y a nuestras mentes, a nuestros pensamientos. Y una de esas armas es precisamente la acusación. Por eso Apocalipsis 12 habla precisamente y describe a Satanás pues de una manera que todos podemos recordar, ¿no? Capítulo 12, versículo 10 de Apocalipsis, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el acusador de nuestros hermanos. Esa es una de sus funciones y una de sus estrategias. Dice, sigue continuando, o sigue diciendo el texto, dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. No era algo que evidentemente hacía de vez en cuando, sino que constantemente busca la manera de acusarnos, de atacarnos, para que evidentemente nosotros podamos alejarnos de nuestro Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que seguir recordando y aplicando esta pieza de la salvación. ¿Cómo la podemos aplicar? Bueno, vamos a hacer otra pregunta. ¿Por qué el yelmo de la salvación? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, lo que vamos a ver es una relación entre nuestra mente y la salvación. Y eso es lo que, de algún modo, estamos viendo. Y la mayoría de los maestros de las Escrituras a lo largo de los siglos se han ido también un poco resaltando. Si nos acercamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8, se va a hacer mención, y esta es la otra vez, hay una vez más en Isaías, haciendo referencia al Señor como que se pone Él mismo ese casco, ese yelmo de salvación, y haciendo referencia a cómo Él viene a salvar al creyente. Pero en este caso, el texto de Tesalonicenses está hablando directamente de los creyentes. Y va a decir el texto, el versículo 8, dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con el
con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. De nuevo le va a añadir una palabra a la expresión del yelmo como salvación, o el yelmo de la salvación, va a añadirle una palabra, esperanza. Y tiene que ver, evidentemente, con la esperanza de la salvación, con la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Y eso es precisamente lo que trata de resaltar Pablo aquí. Estamos luchando a veces con la confianza, con la seguridad de que nuestra salvación se llevará a cabo. A veces estamos luchando con si realmente somos salvos, si hemos conocido al Señor de verdad o es simplemente algo ficticio, falso. Y esa es una de las cosas que la palabra también nos está recordando. Cuando estamos hablando del yelmo de la salvación, está hablando de esa confianza de que nuestra salvación ocurra, se dé, que nosotros seamos en realidad salvos, porque no solo está hablando de una cuestión futura, cuando está hablando de la salvación no solo está hablando de una cuestión futura, de que esa salvación ocurrirá, también está hablando de la realidad presente, de cómo esa salvación se está dando en nuestras vidas. Y entonces, de lo que trata de destruir, y es precisamente uno de los ataques que Satanás está tratando de lanzar contra nosotros, es romper con nuestra confianza, o con otra expresión que utilizamos, que seguramente lo habéis utilizado. Satanás está tratando de romper con nuestra seguridad de salvación. Antes hacía una pregunta. ¿Qué es lo que, como dice la pregunta, si hoy murieras, ¿no? Dice la pregunta, ¿a dónde irías? ¿Cuál es la respuesta de un auténtico creyente? A la presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace Satanás y trata de hacer Satanás a través de sus acusaciones? Destruir precisamente esa confianza. Destruir que somos hijos de Dios. Destruir que estamos en manos de Dios. Y evidentemente impedir que nosotros tengamos la convicción de que si muero hoy puedo estar en la presencia del Señor. Y eso es uno de los ataques que estamos librando. Y en la Escritura nos enseña, de hecho en la carta de Juan, es una carta que nos va a decir el apóstol Juan, que necesitamos saber eso. Buscad conmigo 1 de Juan capítulo 5, a partir del verso 11, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿A quién se dirige? A los creyentes, ¿vale? A creyentes. Y les dice a los creyentes lo siguiente: para que sepáis que ¿qué? ¿Utiliza un verbo presente o futuro? Presente, para que sepáis ahora que tienes vida eterna. Está hablando de eso. Está hablando a los creyentes, le está diciendo: tú puedes tener la seguridad de que vas a estar con el Señor el día de mañana porque has conocido ¿a quién? Al Hijo, a Cristo, por la fe. Esa es una de las verdades que las Escrituras y la palabra, y especialmente el libro de Juan, porque la carta a Juan lo que hace es precisamente hablar mucho de esta cuestión y de este tema. Y dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, una de las cosas que el creyente experimenta es precisamente esa convicción, esa seguridad de que es hijo de Dios. Y eso es parte de lo que nos fortalece también a la hora de poder caminar en esta vida como lo que somos, hijos de Dios. Esa es parte de nuestra identidad. ¿Qué eres? Hijo de Dios. Esa es nuestra identidad que nos va a guiar a la hora de vivir en medio de este mundo a la manera que Dios quiere. Porque evidentemente ese es el llamado que los creyentes tenemos. Hemos sido llamados a experimentar y a vivir. Algunas personas nos dicen que eso no es cierto, eso de pensar que ahora puedes saber que eres salvo, eso nunca se puede saber.
Y hay personas que viven de esa manera pensando que no. Bueno, la palabra dice que sí, para que sepas que tienes vida eterna. Y es una de las cosas que está queriendo recalcar. Y eso es posible, ¿sabéis por qué? Por lo que vamos ahora a participar también y a recordar. Porque la salvación no la hemos ganado nosotros, con nuestros méritos, ni con nuestras buenas obras. La salvación lo que hemos hecho es recibirla de parte de un Dios amoroso, dispuesto a entregar su vida y salvación a aquellos que se acercan por la fe. Nuestra realidad es vivir una vida de fe que evidentemente sigue a Jesús con todo el corazón. Eso es lo que realmente está diciéndonos la palabra. La fe, como dice Efesios, en el libro que estamos meditando, es precisamente lo que encontramos en el versículo 2, 8 hasta el 10. Dice, porque por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia, no por nuestros méritos. La gracia es un favor inmerecido, ¿verdad? Pues eso es lo que hemos recibido, gracia de parte de Dios. Y dice, sigue el versículo 8 diciendo, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Es la fe la llave que abre la puerta a la salvación. Y dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un don de Dios, es algo que Dios nos da, es algo que hemos recibido, es un regalo, no es algo que hemos ganado, es un regalo. Dice, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloría. La salvación no la hemos ganado, porque si no iríamos con nuestras medallas, ¿no? No depende de nuestras medallas, depende de las medallas de Cristo, que Él ganó en la cruz, por ti y por mí. Y evidentemente para que nosotros sigamos creyendo. Ahora, eso, la auténtica fe, ¿a qué lleva? A vivir una vida de obediencia. Eso es lo que dice el versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nos ha rescatado, pero no para que sigamos viviendo nuestra vida a nuestra manera, según nuestros propios deseos, no, sino para vivir una vida nueva, marcada por el ejemplo de Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús. Y son esas buenas obras que dice el texto que Dios creó de antemano, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa es la bendición del Evangelio. Eso es lo que vamos a recordar después. El Evangelio es un regalo que recibimos de manera gratuita por la fe. Eso es lo que evidentemente va a distinguir y va evidentemente a bendecir nuestras vidas. Satanás realmente trata de destruir esa confianza en el Señor. Hay otros textos que me gustaría recordar y citar de Juan, donde vamos a ver precisamente también esa confianza que el creyente tiene que tener y puede tener de que pertenece a Jesús y que si muere hoy va a estar en su presencia. Eso es lo que dice también, encontramos en Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz, ¿qué significa? Que me obedecen, porque son míos, me siguen. Dice, y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás. El auténtico cristiano no pierde su vida. Será siempre hijo de Dios. Dios nos guarda y nos protege y nos ayuda a vivir en medio de este mundo. Y Él mismo se ha comprometido a guardarnos, como dice la Escritura. Y no perecerán jamás. Dice el mismo versículo, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si hay una oveja en su mano, no hay nadie que se la pueda quitar. Somos suyos. La garantía no está en nosotros, la garantía está en Él mismo. Él es el aval. ¿Cuántos habéis sacado una hipoteca? Os pidieron aval, ¿verdad? Pues el aval, ¿quién fue? En este caso, Cristo. Él es el que da la cara por ti y por mí. Y el que ha empezado una obra en nuestras vidas. Romanos 8:31 nos habla precisamente también de esa realidad. Y texto que conocemos mucho y que seguro que muchos recordáis en este momento. Romanos 8:31 nos habla precisamente de una hermosa verdad. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién va a destruir? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es una de las garantías que los creyentes tenemos que tener en nuestro corazón. La salvación por fe nos recuerda que no son nuestras buenas obras. Y eso es precisamente la batalla en la que muchas veces nos podemos ver envueltos, incluso en angustias. Creyentes que se angustian porque se han llenado de temores precisamente ante las acusaciones que Satanás a veces vuelca sobre nuestras vidas. Y esa es parte de lo que evidentemente nosotros tenemos que seguir creyendo. Y en medio de estos momentos tenemos que recurrir a coger el yelmo de la salvación y recordar las promesas de Dios, recordar lo que dice la Escritura, recordar lo que Dios mismo dice en su palabra. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y esa es evidentemente una de las bendiciones del yelmo de la salvación. En la batalla en la que estamos librando, Satanás nos susurrará: ¿y tú quién eres? ¿Tú? Pero ¿no has visto esto en tu vida? ¿Y qué es lo que trata? Evidentemente de hundir nuestra confianza en el Señor y de romper con nuestra esperanza de que Dios es el que ha venido a librarnos. Dios se ha levantado como el guerrero gigante que ha venido a salvarnos y a darnos la esperanza y la vida. Él es el que evidentemente nos va a dar esa confianza. Así que el yelmo de la salvación tiene que ver con esa confianza, con esa esperanza de que soy salvo, de que eres salvo por la fe. Y la esperanza de que un día, cuando Jesús vuelva, si no partimos antes, evidentemente experimentaremos todo aquello que el Señor tiene prometido a sus hijos. Cielos nuevos y tierra nueva. Hay una vida donde realmente el ser humano puede estar lleno de esperanza. Y en medio del mundo en el que estamos, donde estamos viendo tantas catástrofes por un lado y por otro, el ser humano necesita esa esperanza, auténtica, firme en el corazón. Y eso solo viene evidentemente de acercarnos al Señor, de acercarnos a Jesús. Él es el único que puede librarnos de los temores, que puede darnos paz incluso en medio de las tormentas de la vida. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de hombres y mujeres de Dios que han vivido en paz aún en medio de la prisión, como decía Inma, ¿no? ¿Cuántas otras situaciones? José, en medio de la traición de sus propios hermanos, vendido, acusado también de todas esa de injusticia e inmoralidad, sufriendo la cárcel. Aún en medio de esa situación, él sigue manteniéndose fiel a su Señor y esperando en él. Hay muchos ejemplos en las Escrituras que encontramos, donde a pesar de las dificultades de la vida, seguir a Jesús, confiar en el Señor es lo mejor que podemos hacer. Y esos ejemplos son precisamente para que nosotros podamos seguir imitándolos. Ahora, con todo lo que acabo de decir, con toda la verdad que acabo de comentar, me gustaría también, evidentemente, compartir una verdad que también sale de las Escrituras, que nos puede ayudar a no ser confundidos también, ¿vale? Porque en esta verdad puede haber una parte de confusión para algunos, ¿vale? Y eso es algo que me gustaría también resaltar. Jesús está tratando de transmitir esta verdad de la seguridad de la salvación a ¿quiénes? ¿Te acordáis?
en 1 Juan 5:13, a los que creen. ¿Vale? O sea, esta verdad es para aquellos que realmente creen en Jesús. Lo digo porque Jesús también habló de que había quienes pensaban que creían en Jesús. Y hizo una distinción. Hizo la distinción entre los que creían de verdad en Jesús y entre aquellos que pensaban que creían en Jesús. Y esta distinción es muy importante, porque si no da lugar a mucha confusión. Y alguien que no es creyente puede creer que tiene una seguridad que no puede tener o que no tiene. Y eso es algo también muy importante para aclarar, para no confundirnos. Jesús, en muchos momentos, él está resaltando lo que vamos a ver en Mateo 7:21, por ejemplo. Mateo 7:21 dice lo siguiente, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que me dice, ¿vale? Aquí hay una diferencia. Y viene ahora también, matiza la siguiente, el otro, digamos, contraste. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús va a hablar y va a distinguir entre unos que piensan que creen y otros que creen de verdad. Hay una diferencia. Porque puede haber una persona que esté pensando que cree en Jesús y realmente no cree. Y eso es lo que realmente Jesús también ha enseñado en muchos momentos y él ha resaltado. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 2, si lo puedes buscar, Pablo, pero en la Nueva Versión Internacional, por favor, Juan 2, 23 y 25. Creo que está la Nueva Versión Internacional, ¿no? Lo digo porque es un poquito más clara quizás o nos ayuda un poco. Dice el texto 2, 23, 25. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creen. ¿Vale? Versículo 24. Pero Jesús mismo, dice Reina Valera, dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Qué quiere decir esto? Nueva Versión Internacional, ¿la pones, por favor? Lo dice de una manera distinta, quizás más clara. En cambio, Jesús no les creía porque los conocía a todos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Jesús conoce el corazón de las personas. Y había gente que les estaba siguiendo a él, pero realmente no creían. Y él sabe quiénes eran esos que creían. Y por eso está resaltando y está diciendo, no creen. Ya dicen que creen, pero en realidad no creen. Esa es una de las realidades que también, evidentemente, el Señor estuvo enseñando a sus discípulos y estuvo también resaltando. Ahora, una pregunta que podríamos hacernos. ¿Cómo sé que soy un verdadero creyente? ¿Qué hace o qué es lo que ocurre en alguien que es un auténtico hijo de Dios? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo se distingue eso? ¿Qué pensáis? Bueno, vamos a verlo. Y vamos a verlo sobre todo en la carta de Primera de Juan. La carta de la Primera de Juan lo que hace es precisamente también hablar sobre esta realidad. Muchos estaban ahí realmente siguiendo a medias o no siguiendo a Jesús, apartándose, y evidentemente también tras el trasfondo de esta palabra, de esta Biblia, de este libro, encontramos el tema de la apostasía, pero una de las cosas que vamos a ver, y lo podemos ver en el capítulo 2 de Primera de Juan, de un auténtico creyente es que tiene un deseo por hacer la voluntad de Dios. Mirad lo que dice Primera de Juan 2, capítulo, a partir del verso 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo que le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Lo sabemos que le pertenecemos, porque estamos siguiendo, porque deseamos seguir la voluntad de Dios en nuestras propias vidas. Eso no es algo simplemente, cuando me vaya bien. No, es que hay un deseo que nos mueve a caminar en esa dirección.
Ese es un auténtico creyente. Eso ocurre en el auténtico creyente. Esto no es que, esa no es, no son las obras que nos ganan la salvación. Es simplemente el resultado de una fe auténtica y genuina en nuestras vidas, que nos impulsa a obedecer al Señor y a agradarle a Él. No, y mirad que Juan va a resaltar también esta idea de lo que es auténtico creyente en el versículo, en 1 Juan 3, ¿vale? A partir del verso 8 va a dar otro aspecto importante. Por un lado, el deseo de hacer la voluntad de Dios, y por otro lado, es la lucha contra el pecado en mi propia vida. Esa es otra de las características de un genuino cristiano. Lucha contra el pecado. ¿Te ves a ti mismo luchando contra el pecado? Porque si no tenemos esa lucha, tenemos un problema muy serio. Primera de Juan 3, versículos 8 y 9, dice: el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El que es nacido de Dios tiene en su corazón una profunda huella que deja Dios y que nos empuja a luchar contra los pecados que hay en nuestras vidas. No significa, el texto no está diciendo que el creyente no peca nunca, ¿no? Todos sabemos que pecamos, pero el creyente no se conforma a vivir en pecado como si no pasara nada. El auténtico cristiano, el auténtico, lucha contra ese pecado en su vida. Le costará más o le costará menos, pero lucha contra él hasta matarlo. Ese es un auténtico cristiano. Una persona que diga que es cristiana pero no lucha contra el pecado, la palabra dice que no le pertenece a Dios. Y lo deja muy claro. Primera de Juan es muy claro en ese tema. La vida de un cristiano tiene que ser clara. El pecado no puede ser algo que domine nuestros corazones. Luchamos contra eso. Romanos 8 es otra carta donde Pablo también va a estar resaltando esta idea, porque es muy importante en la vida de un creyente. Es muy importante esto que estoy compartiendo con vosotros. Versículo 5 de Romanos 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nuestras mentes están dominadas por los deseos de una vida sin Dios. Ya está. Pero, dice el versículo 5, qué precioso pero. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Desean eso. Y eso es parte de lo que el Señor está tratando de mostrarnos y de recordarnos también. Un auténtico cristiano vive no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, no hay vida, no hay conocimiento de Dios, no conoce al Señor. El auténtico cristiano no hace eso, sino hace lo que viene a continuación. Mas si por el Espíritu hacéis morir. Es esa lucha contra el pecado en mi propio corazón, en mi propia vida. No puede faltar en un auténtico cristiano. No puede faltar. Si falta, lo siento. La palabra es muy clara. Pero nuestra lucha es real. Y no solo luchamos contra Satanás, yo lucho conmigo mismo. Y tú también. Si eres creyente, si eres auténtico creyente, tú luchas con tu propio corazón, con los deseos que a veces brotan de nuestros corazones. Y a veces de nuestros corazones brotan cosas que ni a nosotros mismos nos gustan, ¿verdad? Pues eso es el llamado que tenemos como creyente, hacer morir las obras de la carne para que podamos vivir. Nuestro llamado es a eso. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Que cuando tú vives de esa manera, tu familia es bendecida, tu matrimonio es bendecido, tus hijos son bendecidos, aquellos que están a tu alrededor son bendecidos, el pueblo de Dios es bendecido.
porque vivir en la voluntad de Dios lo que trae a nuestras vidas es perdón, misericordia, paciencia, humildad, darse, entregarse en favor de las necesidades de otros. Eso es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Esa es la vida. Esa es la vida de Cristo. Eso es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Deseo de obedecer a Dios, es lo que veíamos en el capítulo 2. Lucha contra el pecado, capítulo 3. Y hay otra cuestión, el capítulo 4, que vamos a ver, que va a hablar y caracterizar a un auténtico cristiano. Amor por sus hermanos. Capítulo 4, a partir del verso 7, dice lo siguiente. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, y está hablando evidentemente del amor a los hermanos, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Esas son las características de las marcas. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios? A quien ha visto, a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Esas son otras características que va a dejar clara Primera de Juan. Primera de Juan es un libro que además trata de fortalecer a un pueblo que evidentemente estaba siendo confundido y distraído con muchos engaños. Hoy a veces se escucha, yo puedo vivir mi vida cristiana, yo no necesito al pueblo de Dios para vivir mi vida cristiana. Es falso, es mentira. Sí lo necesitas, sí lo necesito. Somos un cuerpo, somos un rebaño, somos una familia, somos un edificio. Si sacas una pieza de eso, se cae. Nuestras vidas son afectadas. Entonces, ¿qué es lo que nos está recordando la palabra? Que esa es otra de las características de un auténtico cristiano. Su amor, su disposición, evidentemente, a vivir en medio de un pueblo. Con manchas y arrugas, ¿a que sí? Pero por la gracia de Dios, rescatados para vida nueva, para la gloria de Dios. Y un día estaremos en la presencia de Dios. Un día estaremos en la presencia de Dios, para su gloria, disfrutando de cielos nuevos y tierra nueva. Y eso por la fe, por una fe genuina, por una fe genuina. Así que Pablo nos ha estado hablando sobre este aspecto importante de la armadura de Dios, que tiene que ver con esa convicción, con esa seguridad de la salvación que encontramos en el capítulo 6, verso 17. Tomad el yelmo de la salvación. Recuerda que es lo que el Señor ha ganado para ti y para mí. Él nos ha recordado que necesitamos saber que tenemos vida eterna. Y eso, ahí está, 1 Juan 5:13. Y luego 1 Juan 5:13 y Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 10, a partir del verso 28. Seguimos ahora entonces con la otra parte de la armadura, ya la sexta. Y vamos a meditar brevemente en ello. Dice el versículo 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, esa es la sexta armadura, la sexta parte de la armadura de Dios. Y esta espada era tanto un arma de defensa como de ataque. Servía para las dos cosas, la espada que utilizaban los romanos, y él está utilizando la espada como una metáfora, ¿no? Para poder realmente también nosotros avanzar en nuestra vida cristiana y evidentemente con las verdades de la palabra de Dios, destruir también las mentiras del diablo. Para eso evidentemente la necesidad de tener una espada, y que es la palabra de Dios. Ahora, una de las cosas que nos dice el texto es que esa espada es del Espíritu. El texto nos está recordando, y en 2 de Pedro, en el capítulo 2, Pedro también nos va a insistir en esta misma idea. Versículo 21. 2 de Pedro, perdón, estoy ahora.
Segunda de Pedro, verso 21. Perdón, 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Los antiguos no fueron, los antiguos profetas que escribieron las Escrituras nunca la trajeron por su propia voluntad, sino que fueron comisionados de parte de Dios para escribir y evidentemente guiados por Él. Versículo 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es precisamente el Espíritu Santo el que forja esa espada. ¿Cuántos habéis visto forjado a fuego? Algunos hermanos se levantan y los conocéis. Más bien hombres que mujeres, ¿no? Bueno, el forjado a fuego son esas espadas que... ¿tú también? Bueno, forjado a fuego son esos metales que son forjados al fuego, a martillazos, y que luego evidentemente son moldeados para poder realmente ser una espada que resiste el combate, que no se esportilla y que sigue manteniéndose fuerte. Pues eso es lo que buscan en ese programa. El Espíritu Santo también ha hecho la mejor espada de todas, la más fuerte, la más resistente, irrompible. No hay mejor acero que este, que es el de la palabra de Dios. Nos ha dejado un instrumento tremendo, una verdad tremenda que nos llena de sabiduría. La palabra es una fuente absoluta de sabiduría para los tantos y tantos áreas de nuestra vida. Nos instruye en la educación, en el matrimonio, en las relaciones, en el trabajo, y nos habla de tantas cosas, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es precisamente un instrumento absolutamente necesario, indispensable para un creyente. Por eso también, evidentemente, tenemos que seguir recordando. La palabra de Dios es presentada como una espada en diferentes momentos de las Escrituras. Hebreos 4:12 es un texto muy conocido, ¿verdad? Y dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es viva y es eficaz porque el Espíritu Santo la hace viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos, el Espíritu hace que corte esa espada y penetre hasta lo más profundo. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra tiene esa función. Y se nos presenta aquí la palabra de Dios como una espada de doble filo, ¿vale? Y se nos habla. Luego vemos en Apocalipsis, capítulo 1, encontramos también una imagen acerca de Jesús en el capítulo también 1 y verso 16, donde hace mención de la espada. Y mirad lo que dice. Versículo 16. Tenía en su diestra, está hablando de una imagen de Jesús que Juan el apóstol está viendo, dice, y tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa espada es la palabra de Dios. Está vinculada, está relacionada con lo que tenemos aquí en la palabra. Tenemos esa precisamente palabra de Dios en nuestras manos, que viene de la boca de Dios. Y el Señor, evidentemente, con esa imagen de que su boca sale una espada de doble filo, está hablando de la autoridad y del poder de la palabra de Dios. Autoridad y poder de la palabra de Dios. De hecho, la autoridad y poder lo podemos ver en Tesalonicenses. Si vamos al capítulo, a segunda de Tesalonicenses, al capítulo 2, está hablando del anticristo, del final de los tiempos. Y mirad la imagen que presenta ahora Tesalonicenses, o Pablo también, para hacer referencia a la autoridad y poder de Dios. Dice versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, ese inicuo es el anticristo, dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Matará con el espíritu de su boca. Y es una referencia precisamente a esa autoridad de su palabra. Es la autoridad de su palabra. No necesitará hacer nada, simplemente con su palabra. Del mismo modo que cuando Dios crea, ¿cómo lo hace?
con su palabra. Y eso es una referencia precisamente a esa realidad. Y una de las cosas que los creyentes tenemos que seguir recordando y afirmando en nuestro corazón: la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas. Y creo que esa es una de las cosas que trata de decirnos precisamente Isaías 55. Isaías 55 nos va a hablar sobre la palabra de Dios y nos va a mostrar de una manera hermosa precisamente también el poder y autoridad de la palabra. Porque Isaías 55, verso 10, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. La palabra de Dios tiene poder para transformar y no podemos olvidar nunca precisamente esta verdad. Dios nos ha dejado su palabra y su palabra tiene el poder para ayudar a otros a acercarse a Él, a nosotros, para poder seguir siendo transformados por su palabra y poder realmente experimentar lo que también encontramos en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios dice acerca de la palabra: porque las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, de nuestra guerra, dice, no son carnales. No estamos hablando de elementos físicos o carnales, sino, versículo 4, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿De qué está hablando Pablo? Que la autoridad de la palabra tiene poder para derribar todo engaño diabólico que domina muchas vidas y que se niegan a seguir a Jesús. El poder de la palabra tiene autoridad para transformar nuestros corazones y nuestras mentes, ayudarnos a descubrir las mentiras que quizás a veces estamos creyendo incluso, y poder realmente vivir de cara a la verdad que Dios quiere que creamos. Es el poder de la palabra realmente algo que no podemos seguir olvidando. La palabra de Dios es poderosa para cumplir su propósito. Salmo 19, hoy vamos a hacer un repaso de las Escrituras. Dice, a partir del verso 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios tiene poder para cambiar corazones. ¿Sabéis qué es lo que me gustaría animarte? Compártela. Compártela. No solo tú, que ahora hablaremos de eso, pero sobre todo comparte con otros las Escrituras. Regala a otros las Escrituras. Comparte con otros un versículo. Tenemos el WhatsApp, ¿verdad que sí? Y hay muchas situaciones. Comparte a través del WhatsApp un versículo a alguien que quizás no tiene al Señor, pero necesita escuchar la palabra. Compártela. Que la palabra, que realmente confiemos, recordemos que la palabra tiene poder para cambiar corazones, para derribar fortalezas, para derribar argumentos que muchas veces dominan el corazón de personas. Dios puede destruir eso por su poder y por su palabra. La palabra de Dios es viva, no es un libro muerto, no es un libro muerto e inútil, no, es vivo y eficaz, dice Hebreos 4:12, ¿verdad? Comparte la palabra, léela. Léela. Me gustaría animaros a los que estáis aquí, que nos visitáis. Leed la Biblia. Aprovechad la Biblia para leerla. Quítasela a tu hija cuando tenga oportunidad y la lees. Y pasa tiempo leyendo y entendiendo lo que Dios dice. Tenemos una fuente de sabiduría increíble en las Escrituras. Y me gustaría animaros a que podamos realmente también leer, aplicarlo a nuestras vidas. Y cuando Pablo nos está retando a tomar la espada del Espíritu,
que nos está retando. Voy a ser muy breve ya para terminar. A leerla. A leerla. A leerla. Y a leerla. Y a leerla. Aunque no tengas gana, léela. Cuando tengas gana, léela. Y sigue leyendo para tener más ganas. Porque la palabra de Dios es realmente esa bendición que nos ayuda en medio de cada uno de los momentos de nuestra vida. En medio de los momentos de angustia, la palabra tiene respuesta. Nos ayuda. En medio de ansiedad, tenemos consejos de parte de la palabra, de parte de Dios, para nuestras vidas. En medio de los conflictos matrimoniales, tenemos respuesta en la palabra de Dios. En medio de las catástrofes de la vida, la palabra nos habla. La palabra es ese instrumento que nos sigue recordando lo que es mejor para nuestras vidas. Así que me gustaría animarte a que las leyeras. ¿Cuántas veces, no me contestéis, cuántas veces has leído la Biblia en esta semana? Me gustaría animarte a que sea un instrumento que aplicamos a nuestras vidas y que la utilizamos en nuestras vidas de manera real y auténtica. Y un consejo también que el Señor nos da: escucha la palabra de Dios con un corazón sensible a la voz de Dios. Si hay algo importante que necesitamos aplicar a la hora de escuchar la voz, es el consejo que Dios nos da, Jesús nos da en Mateo 13, 9. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Tienes oídos para oír? ¿Sabes lo que significa? Tener oídos para oír significa tener un corazón sensible a lo que Dios dice. Si no los tienes, pídele al Señor: Señor, dame esos oídos, yo no los tengo, necesito oídos, dame oídos para oír. Pídelo. Es parte de lo que Dios está queriendo decirnos. Y si por un lado me gustaría animarte a leerla y por otro lado me gustaría animarte a escucharla con un corazón humilde, memorízala. Esa también es otra cosa que me gustaría animarte. Memoriza la palabra de Dios. Deja que la palabra de Dios sea la que te ayude a recordar las verdades que te van a ayudar en medio de los momentos complejos. Una pregunta: si te pagaran 20 euros por cada versículo memorizado, ¿cuántos memorizaríais? Bueno, espero que no haga falta pasar los 20 euros por cada versículo memorizado, sino que lo hagamos por amor al Señor. Y por conciencia podamos realmente nosotros dejar, porque amemos más a Dios que al dinero. La palabra dice, versículo 119, voy a leer todo el Salmo, no es broma, Solo el Salmo 10, el versículo 9 del Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No, en mi corazón, versículo 11, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que el Señor nos ayude a aplicar, a tomar la espada del Espíritu y aplicarla a nuestras vidas. Que el Señor se lleve la gloria y Él nos ayude a batallar en medio de la guerra en la que estamos. Estamos en una guerra espiritual y tenemos que usar los recursos espirituales. Tenemos que usar los recursos que Dios nos ha dado, que ha puesto a nuestro alcance, para poder mantenernos firmes, para salir victoriosos, para seguir creciendo, para seguir dando gloria, para servir al Señor como Él quiere, en medio de las situaciones que nos toque vivir. Y que en medio de cada una de esas situaciones, como dice el Salmo 34, en todo tiempo, dar gracias al Señor. Y que esa sea también nuestra experiencia. Amén.